Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Nada deseamos, Señor, fuera de ti, fuera de tu presencia. Lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Jesús, oh Jesús.
tomando el control de nuestras vidas. Aquí está el precioso Jesús en esta mañana, hermano, hermana, amigo. Qué bueno en esta mañana entender que aquí está el Señor, que aquí está su presencia, que te dispusiste a venir desde tu casa, organizaste todo en la mañana para venir a tener un encuentro con el Señor, porque aquí está su presencia, porque aquí está Él, aleluya. Estás en esta mañana, Señor. Alguien que haya venido a adorarle. Aquí estás, obrando en mí. Yo sé que estás obrando, Señor. Te adoraremos esta mañana. Te llamamos, hacer milagros, abres caminos, cumples promesas. Come
hijos en esta mañana estamos aquí reunidos para darte la gloria, para darte la honra y el reconocimiento a ti, Señor. Si no te tenemos a ti, Señor, ¿de qué serviría nuestra vida? Oh, hermano, dele ese aplauso al Señor en esta mañana. Dele la bienvenida al Señor. Diga: Señor, gracias por estar en medio nuestro. Gracias, Señor, por estar aquí en esta mañana, por recibir nuestra alabanza, por recibir nuestra adoración, Señor. Gracias, amado Rey, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tus favores, Señor, que son nuevos cada mañana. Recibe la alabanza, recibe la adoración. Recibe en esta mañana los aplausos que traemos para ti. Solo tú eres digno, Señor, solo tú eres digno. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Cuántos están alegres esta mañana? ¿Cuántos están felices esta mañana? Porque tenemos a un Dios vivo, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Con más vida digámosle al Señor: gloria a Dios. Qué bendición, hermanos, estar aquí reunidos para adorar y glorificar el nombre de Jesús, para adorar a este Dios de milagros, que esta mañana hizo un gran milagro. Hoy usted pudo abrir sus ojos. Hoy usted está vivo, hoy usted puede respirar, hoy usted tiene su familia, hoy usted tiene fuerza, hoy usted tiene oportunidad de adorarlo, hoy tiene oportunidad de glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Qué bendición, hermanos, de verdad estar aquí reunidos. Vamos a tomar la palabra del Señor. Les invito a leer la palabra en el libro de Efesios. Mientras que buscamos Efesios capítulo 2, quiero saludarles a todos en el nombre del Señor Jesús. Para nosotros es una bendición una vez más estar con ustedes, con la amada iglesia del Señor. Estaba diciendo el día de anoche que pasamos muy bien con nuestras familias, con nuestros seres amados, con la iglesia del Señor en Colombia, pero también les decía anoche que ustedes son una iglesia muy especial. Aquí se siente ese calor humano, se siente esa armonía, esa unión, esa paz, y sobre todo, mis hermanos, el que el Señor está en medio nuestro y nos une cada vez más es muy valioso. Así que, bueno, más adelante con mi esposo va a presentar también algunos saludos que enviaron desde Colombia. Reciban el saludo de mi familia, la familia de mi esposo, agradecidos con el Señor por haber podido compartir con ellos y una vez más estar aquí con ustedes. La palabra del Señor dice en el libro de Efesios capítulo 2, salvos por gracia. Vamos a leer estos primeros 10 versículos, yo los voy a leer, usted los va a seguir ahí también en la lectura. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, dígalo, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Escuche, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos, digamos todos el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor.
Caminamos y somos salvos por gracia y por misericordia de Dios en esta mañana. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren alabar esta mañana al Señor? ¿Cuántos quieren batir sus manos? ¿Cuántos quieren exaltar al Rey? Vamos a adorarlo con todo nuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Bata sus manos esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor. Poderoso eres tu Rey. Somos salvos por tu gracia, Rey maravilloso. Somos libres en ti, oh Dios. Hay libertad en esta mañana para glorificar tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso. Hoy puedo cantar con libertad.
mío. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Nos regocijamos en su presencia, ¿verdad? Nos regocijamos en Él. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Bueno, es una bendición poder adorar y glorificar al Señor. Esta es la parte donde nosotros le adoramos, donde nosotros le damos. Cuando usted viene y le canta y le palma y le dice que Él es bueno, Él le dice gracias y lo adora, Él le dice santo. Esa es la parte de usted hace para el Señor, lo que usted le da al Señor. Y después viene lo que el Señor nos va a dar a nosotros con su palabra, amén. Así que no se cohiba, no se retenga, dele todo lo que usted le trajo al Señor. Si usted siente adorarlo, glorificarlo, hágalo, porque es su culto racional para el Señor, amén. Bueno, hermanos, vamos a tomar la ofrenda también. Mientras tanto, entonces les voy a dar en compañía a nuestro pastor. Él nos estará dando también como los anuncios y las oraciones. Aquí hay algunas peticiones por algunos que están enfermos. Dice oración por los esposos Molina que van de viaje hoy, por los esposos Caicedo Castillo que viajan el miércoles, petición por el hermano Santiago y la hermana Rosa, que Dios lo conoce. También hay unas peticiones aquí por Grace y Mercy, que han estado quebrantaditas de salud, para que el Señor sea ayudándoles. Y bueno, después también se podrá hacer la oración por los cumpleañeros. Entonces les dejo en compañía a nuestro pastor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, hermanos. Qué bendición estar aquí esta mañana, ¿verdad que sí? Se siente la presencia de Dios, amén. No sé si usted siente la presencia de Dios aquí, pero se siente un ambiente muy especial. Y la razón es porque nos congregamos a darle la gloria al único que la merece. Amén. El único que merece la gloria se llama Jesucristo. Amén. Él es el único que merece toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento es para Él. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, como decía mi esposa, reciban saludos de los hermanos en Colombia. Nuestra iglesia, para los que no saben, nuestra iglesia en Colombia es una iglesia muy grande. Tenemos 5,000, algo más de 5,000 congregaciones tenemos en Colombia. Amén. No sé si les da alegría. Amén. Gloria a Dios. Donde usted vaya en Colombia, hermano, hay veces no hay ni policía, pero está la iglesia pentecostal. Seguro, hermanos, yo fui pastor por ahí en una montaña que ni siquiera sacerdote había. Él iba cada 8 días y yo vivía ahí en el pueblo. Así que usted va a cualquier parte en Colombia y allá ve nuestra iglesia. Amén. Gracias a Dios por ello. Así que los hermanos, algunas iglesias donde fuimos les envían saludos, así que vamos a escuchar un momentico. Esta es una iglesia en una vereda, llama Altagracia, cerca a Pereira. Allí fuimos a acompañar y a predicar, y escuchemos el saludo de los hermanos. Desde Altagracia, bendiciones para los hermanos en Aruba. Bueno, esos son saluditos. Esta es otra. Deténganlo un momentico. Esta es otra iglesia, es en el Líbano, Tolima. ¿Aquí hay gente por allá del Tolima o no? A ver, los del Tolima, ¿dónde están? Ah, hermana Sandra, ahí los paisanos del Tolima enviaron saludos. Y al pastor allá, ustedes lo conocen, es el hermano Carlos Mendoza, el que era misionero en la Guyana Francesa. Él está ahora en el Líbano, Tolima. Vamos a escuchar las palabras de saludo. La iglesia central del Líbano saluda a los hermanos de Aruba, al misionero William Díaz,
su esposa Mónica y su familia. A ver, Dios bendicionado, Román. A ver, que Dios me bendiga a todos. No sé si haya por ahí otro saludito. Bueno, hermanos, son lugares donde estuvimos predicando el Evangelio. Esta es en Altagracia, donde ya nos saludaron. Bueno, en Las Brisas también estuvimos. No sé si esté lista ya, Sofía. Bueno, hermanos, de todas hasta me tocó bautizar una hermana en el Líbano, Tolima. Predicó la hermana Mónica, prediqué yo allá en el Líbano, bauticé un hermano, le celebré la Santa Cena. Bueno, eso hubo que hacer de todo allá. Los tolimenses son como bien inteligentes. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, de todas maneras reciban saludos también de nuestros directivos, el hermano Héctor Campuzano y el honorable consistorio de ancianos. También les envían saludos. Estuvimos reunidos con ellos, no sé si por ahí está la foto. Compartimos con ellos, presentamos informe de cómo va la obra aquí en Aruba ante el honorable consistorio de ancianos. Y bueno, hermano, gracias a Dios por estas bendiciones. Amén. Bueno, hermanos, también quiero decirles, dentro de 8 días hay convención. ¿Dónde? En Curazao. Amén. Nuestra iglesia también está en 40 países alrededor del mundo. Así que si alguien quiere ir dentro de 8 días a la convención en Curazao, aproveche. Hermanos, organicen de vez en cuando ir a las convenciones del Caribe. Nosotros aquí poquito apoyamos las convenciones del Caribe. Y yo quisiera invitarles, hermanos, para que, qué bueno que usted diga, bueno, me voy este fin de semana a la convención en Curazao. Hay hermanos que pueden hacerlo y será de grande bendición, tanto para usted como para la iglesia en Curazao. Amén. Así que qué bueno, hermanos, todavía se puede. Vamos a escuchar ahí, ¿qué hay? Este es otro saludo. Bueno, hermanos, en esa iglesia yo fui pastor y de allá me mandaron acá. Así que esa era la iglesia donde estábamos cuando salimos acá a Aruba. ¿Y usted cree que dónde aprendieron ellos a cantar? Gloria a Dios. Hermanos, bueno, gracias a Dios son lugares donde pudimos estar por la gracia de Dios. Hermano, volviendo otra vez a la convención en Curazao, queremos recordarles y ojalá, hermanos, ojalá pudiéramos enviar a alguien aquí a estar en la convención en Curazao, toda vez que ellos nos han apoyado y nos han respaldado en nuestras convenciones. Amén. También vendrá la convención en Bonaire y queremos invitarles que se programen. Y también viene la convención nuestra. Amén. ¿En qué mes es la convención nuestra? En septiembre 8, 9 y 10 de septiembre estará con nosotros el hermano William Ciro. Y tenemos también otra primicia. Traemos un cantante, viene el hermano Akerles Ascanio para estar con nosotros en la convención. Amén. Viene el hermano Akerles Ascanio. ¿Ha escuchado usted esa canción que dice A solas con Dios?
Él es el que va a venir a estar con nosotros aquí. Así que qué bueno que nos gocemos. Viene un pastor también de Colombia, probablemente otro hermano del consistorio de ancianos va a estar con nosotros. Amén. Hermano, aquí estamos en el hermano que está ahí al lado mío. Es el presidente de nuestra iglesia en Colombia y en el mundo. Amén. Así que para los que no lo conocen, es el hermano Héctor Campuzano, presidente de nuestra iglesia. Y la jovencita que está ahí, allá al otro extremo, ¿saben quién es? Gabriela. Gabriela estaba por allá en esos, visitando también al presidente de la iglesia. Bueno, hermano, gracias a Dios por todo lo que Dios nos permitió vivir, estar, disfrutar. Y aquí estamos otra vez, amén, para servir a Dios y seguir haciendo la labor que Dios nos ha encomendado. Gloria al Señor. Así que, hermanos, programémonos para estos eventos. Queremos también invitar, hermanos, cada año que hacemos la convención, damos una ofrenda especial, un voto especial. Y queríamos invitar a los hermanos. Nuestra convención será en un mes, con la ayuda del Señor. En un mes, en la convención siempre nosotros pues traemos. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra coma, pero a vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tapa vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tapa vos. Ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tapa vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tapa vos. Pero a vos. Además de eso, son pastores de excelente testimonio y probada lealtad, y cada 3 años los elegimos. Así que ellos están para un periodo de 3 años. Algunos repiten, otros ya no siguen dentro del consistorio porque toda la asamblea de la iglesia los elige. Esto es importante que lo sepan, hermanos y amigos, porque nuestra iglesia no tiene un hombre como dueño, y eso es importante. Nosotros no somos los dueños de la iglesia. Yo aquí soy el pastor, mas no el dueño de la iglesia. Y eso, hermano, hace que la iglesia tenga mucha
equilibrio, transparencia, y ningún hombre en nuestra iglesia puede hacer lo que él quiera. Perdone que lo diga así, ni el presidente ni ningún miembro del honorable consistorio de ancianos, porque precisamente por eso son elegidos cada 3 años. Amén. Así que eso es bueno que usted sepa, hermano, porque a veces la gente dice, pastor, y su iglesia, y realmente yo soy el pastor, mas no dueño de la iglesia. Y eso, una vez más le digo, le da a nuestra iglesia transparencia, orden. Todos tenemos que estar sujetos en nuestra iglesia a unos estatutos. En nuestra iglesia hay unos estatutos establecidos, hermano, que le dan orden a la iglesia, y a usted como parte de la iglesia también le trae un beneficio, y es que usted dice: yo pertenezco a una iglesia que de verdad se preocupa por enseñar la palabra de Dios y por transmitir el evangelio como es, y los que la dirigen están dentro del plan y el propósito de Dios. Amén. Bueno, hermanos queridos, vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios en esta mañana. Hermana Fanny, también a mí me apunta, por favor. Hermanos, gracias a todos los que se han inscrito. Si alguien, a hermana Fanny, a Jorge también, la hermana Marina, el hermano Richard, la hermana Tita, la hermana Diana. Hermanos, gracias. Es para nuestro evento de la convención con la ayuda del Señor, así que será de grande bendición su aporte para este evento. Bueno, también, hermanos, vamos a dar espaciecito mientras terminan. Recordar también, viene nuestro campamento de jóvenes. Necesitamos tener ya la publicidad de los jóvenes. Viene nuestro campamento juvenil, y que los jóvenes empiecen a inscribirse. Esta semana también tenemos la semana juvenil. Amén. Hermanos, tenemos la semana juvenil. Todos los jóvenes están invitados al programa de la semana juvenil. No se lo pierda. Hermanos, la iglesia vela por la enseñanza y la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de las damas, de los caballeros, de las familias. Amén. Amén, hermanos. ¿No le parece una bendición muy grande la iglesia? Es una bendición muy grande la iglesia, hermanos. Créame, la iglesia es una bendición muy grande, hermano. La iglesia nos aporta en todas las estructuras de nuestra vida. Niños, jóvenes, damas, caballeros, familias, en todo la iglesia nos está ayudando y nos está estructurando. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, creo que ya están terminando. ¿Alguien falta más? Gloria a Dios. Bueno, quiero invitarles que estén de pie, hermanos. Vamos a orar. Hay hermanos que están de cumpleaños esta semana. Amén. Vamos a orar por ellos. El hermano Santiago, lo conocimos joven. Hermano Santiago, la hermana Sherry, la hermana Jenny Abello y la hermana Yasmín también cumplen años esta semana. Para ellos, feliz cumpleaños, ¿verdad que sí? Deseamos que Dios les bendiga. Vamos a orar por ellos, hermanos, y vamos a presentarles delante de Dios. Oremos por los hermanos que cumplen años. Gloria a Dios. Señor Jesús, Padre bendito, Dios eterno, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por nuestros hermanos, Dios eterno, que cumplen años, que han cumplido estos días y que van a cumplir esta semana. Te ruego que los bendigas, que los ayudes, que los guíes, Dios, que su vida esté guiada, Dios, por ti, que caminen en sabiduría, Dios eterno. Ayúdales, Padre Santo. Es nuestro deseo para ellos que los bendigas, que los respaldes y que los ayudes de manera muy especial en el
el nombre de Jesucristo, Dios eterno, bendíceles y ayúdales. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios también, hermanos, por los hermanos que viajan, las peticiones que hay. Vamos a colocarlas delante de Dios. Amén. Aquí hay unas peticiones. Oración por el hermano Hugo. ¿Sí? Sí, vamos a orar en favor de él. Vamos a orar por Nidia Davelis y Judy Rojas. Vamos a orar por la salud de Carlos Mario Sánchez. Vamos a orar por la hermana Rosa, el hermano Santiago. Dios conoce la petición, que Dios les ayude grandemente. Vamos a orar por Iván Rojas. La hermana Idalí también estaba de cumpleaños ayer. Gloria a Dios. Vamos a orar por los hermanos Molina que viajan hoy para Colombia. El hermano Alirio y la hermana Fanny viajan esta semana también. Que Dios los guarde, los lleve con bien. Y bueno, todos los hermanos que están enfermos, también tenemos hermanos enfermos. El hermano Peter, el hermano Marciano. Ayúdenme por favor. La hermana Marta también, el hermano Hart, la hermana Rosmira, la hermana Angie, gracias. La hermana Karen viene hoy de regreso, estaba en unos chequeos médicos. Vamos a orar, la hermana Emelda, gracias hermanos por estar pendiente, hermana, por la hermana Clara también, el hermano Rufo, gracias por el hermano Richard también. Hermano, vamos a presentar todos estos hermanos que pasan momentos difíciles, están enfermos, a veces unos, a veces entraremos los otros, así es la vida. Por las niñas Grace y Mercy también, vamos a orar por ellas. Oremos a Dios. Señor Jesucristo, Dios maravilloso, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos clamar a ti, orar a ti, pedirte, Dios. Oh Dios, hemos visto tu favor, tu gracia, tu bendición, tu ayuda, Señor. Te ruego que tú hoy obres, Dios, en todos y cada uno de mis hermanos enfermos, necesitados, los que viajan, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros, de tu pueblo, de tu iglesia, de los hermanos enfermos y afligidos. Ayúdales, Dios maravilloso. Glorifícate en ellos, restaura su salud, sus cuerpos. Bendíceles, Cristo amado. Tú eres bueno, inmensamente bueno. Grande eres tú, Dios mío. Grandes son tus maravillas y tus prodigios. Ayúdales, Dios eterno, en el nombre de Jesús, oh Dios maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, tengan la bondad. Salmo capítulo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. La semana juvenil empieza mañana lunes, ¿sí? Y termina el sábado para todos los jóvenes. Otra vez les digo, hermanos, velamos por enseñar a nuestros jóvenes. Amén. Y jóvenes, aprovechen esto. Aprovechen esto. Ayer la hermana Chantal en el ayuno nos contaba una historia cuando estaba en su colegio, y realmente a veces hay cosas que nuestros jóvenes no le prestan atención, toman decisiones a la carrera. Y el problema es que de las decisiones que se toman a la carrera sin pensar, sin dejarse uno guiar de Dios, los años después le traen la consecuencia. Así que, hermanos jóvenes que están aquí, que Dios les dé sabiduría, que ustedes mantengan los pies en la tierra y sepan que la instrucción de la palabra de Dios para ustedes
es para que les vaya bien. Amén. Así que aprovechen todo esto y que puedan crecer más y más en Dios. Leamos el Salmo 138, versículo 8. Leámoslo todos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Todos, no desampares la obra de tus manos. Amén. Repitan conmigo la primera parte. Jehová cumplirá su propósito en mí. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, hermanos. Una vez más digamos gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Bueno, hermanos, yo quiero en esta mañana hablarles acerca del propósito de Dios. Amén. El propósito de Dios con nuestras vidas. Y todo este mes, hermanos, vamos a hablar acerca del propósito. Uno necesita entender, una de las cosas que necesitamos entender todos los seres humanos es el propósito. El propósito de Dios con mi vida, pero también entender varios propósitos. Quiero traerles dentro de eso un tema sobre el propósito de la iglesia. El propósito y significado de la vida. Hermanos, la vida, créame, la vida tiene sentido y significado cuando la vivimos cerca a Dios y guiándonos por el propósito de Dios. Créalo, hermano. Por eso es que hay tanta gente en el mundo con dinero y se quitan la vida, porque no encuentran propósito en la vida. Y el dinero no le da propósito a la vida. Nos ayuda, sí, el dinero nos ayuda. Nos trae unos beneficios, sí, pero hermanos, propósito realmente no le da la vida, a no ser de que alguien disponga de su dinero para que la obra de Dios y con eso se cumplan labores grandes y nobles. Pero créame que lo material no trae sentido a la vida. Es lo que andamos y caminamos de la mano de Dios y servimos a Dios. Amén. Así que vamos a hablar hoy del propósito de Dios con nosotros. Lo primero que necesitamos entender, hermanos, es que, y amigos que están aquí, todo cuanto existe tiene un propósito. Todo cuanto existe cumple un propósito. Si miramos este micrófono, usted me escucha esta mañana claro y fuerte, porque este micrófono está cumpliendo su función. Este micrófono, sumado a estos equipos que hay acá, están cumpliendo su función. Por eso usted me puede escuchar. La silla donde usted está sentado esta mañana, ¿por qué se siente usted ahí cómodo? Y a algunos hasta sueño ya les está dando, porque esa silla está cumpliendo su propósito, tenerlo a usted cómodo y hasta darle sueño. Amén. Si usted mira las luces aquí, las luces también cumplen un propósito. Cada cosa, el auto en el que usted anda cumple un propósito. La casa en que usted vive cumple un propósito. El reloj que usted tiene cumple un propósito. La billetera que usted usa cumple un propósito. El bolso que llevan las damas cumple un propósito. Todo cumple un propósito. Así que todo lo creado ha sido creado para un propósito. Hermanos queridos y amigos, nosotros los seres humanos hemos sido creados con un propósito y llamados a la iglesia con un propósito. Y esto es importante que todos lo entendamos. Los seres humanos han sido creados con un propósito. Y a eso hay que prestarle atención, hermanos. La mayoría de personas no piensan en eso. La mayoría de personas en la vida piensan en casa, carro, finca, comer y vivir. Y eso es parte de la vida, pero ese no es el propósito con el que fuimos creados.
Así que puedo yo estar en este mundo y no entender el propósito con el cual vine al mundo. Y puedo estar en la iglesia y no saber el propósito con el cual Dios me llamó a la iglesia. Amén. Así que, hermanos, es importante entender esto del propósito. Y yo quiero que usted entienda algo. Dios nos llamó con propósito y para un propósito. Con propósito fuimos creados y fuimos llamados para un propósito. Amén. Recuérdemelo, por favor. Hemos sido creados con propósito y hemos sido llamados para un propósito. Amén. Hermanos queridos, el propósito con el cual Dios creó al ser humano era para que adorara a Dios. Y cuando decimos adorar a Dios es que con todo en su vida adorar a Dios. Con su vida misma, con sus actos, con sus hechos, con todo lo que hace, el ser humano fue creado para que su vida adorara a Dios. ¿Para qué fue creado el sol? Para que alumbrara. El sol al día de hoy, desde que fue creado hasta el día de hoy, está cumpliendo su propósito. El mar está creado allá. ¿Sabe usted, hermano, que la mitad del oxígeno que consumimos los seres humanos nos lo brinda el mar? Así que si el mar se daña o lo dañan o se pierde, vamos a perder oxígeno los seres humanos. Pero hasta el día de hoy el mar cumple su propósito. La luna está puesta allá y ella es la lumbrera menor y alumbra en la noche, ¿verdad que sí? Realmente ella no tiene luz propia, ella transmite la luz del sol, pero ella refleja la luz del sol y nos brinda en la noche también cierto grado de luz. Pero la luna es la que se encarga de mover las mareas del mar. Así que usted normalmente el mar en la noche es más fuerte la marea. ¿Sabe quién lo mueve? La luna. La fuerza de la luna sobre el mar hace que se mueva. Y ese mar cuando se mueve, entonces produce oxígeno y vida. ¿Qué le quiero decir? Que todo lo creado cumple su propósito. Pero hermanos queridos, los seres humanos nos hemos desviado del propósito de Dios. Así que, y amigos que están aquí, los seres humanos, uno escucha a los seres humanos diciendo: voy a hacer, voy a ir, voy a comprar, voy a disfrutar, voy a hacer aquello, y en sus planteamientos planean hasta lo malo, pero no fuimos creados para lo malo. No fuimos creados para negar a Dios ni para decir que Dios no existe. Mire lo lejos que nos hemos ido. Los seres humanos se han distanciado de Dios y han llegado al punto de que en su corazón de continuo solo está lo malo. Nada que ver con lo que fuimos creados, con el propósito con el cual fuimos creados, que era adorar a Dios. Amén. Pero hermanos queridos, también hemos sido llamados al evangelio. Amén. Hermanos, hemos sido llamados al evangelio, a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, con un propósito. Amén. Y eso se nos olvida muchas veces a los cristianos. Perdemos el propósito y se nos olvida que también hay un propósito al cual Dios nos llamó a la hora de estar en su iglesia. Amén. Y hermano, necesitamos cumplir el propósito con el cual Dios nos llamó a su iglesia. ¿Sabe cuál es el problema del ser humano con el propósito? Que Dios nos dio libre albedrío, libre decisión. Y hermanos, esa libre decisión fue la bendición más grande de Dios, pero el ser humano no lo ha entendido y la ha usado para lo malo y no para lo bueno. Hermanos, el que Dios nos hubiera dado libertad de decidir es una bendición. No nos hizo máquinas, no nos hizo robots, no, nos dio libertad, pero en esa libertad a veces nos hacemos daño, porque el ser humano emprende caminos lejos del propósito de Dios. Amén.
Pero qué bueno entenderlo, fuimos creados para la gloria de Dios y hemos sido llamados a la iglesia para cumplir un propósito con el mundo. Hermanos queridos, el mundo necesita de la iglesia. Amén. Amigos que están comenzando en la fe, no se demoren. Yo no sé por qué hay gente que se demora años para decidirse caminar con Dios. No sé. No sé por qué una persona se demora años y aplaza la decisión. Y es que tú estás perdiendo. Y aparte de eso, estás perdiendo el propósito con el cual Dios te está llamando a la iglesia. No te tardes años para arrepentirte, para bautizarte y para ser miembro de la iglesia. No se tarde años, porque usted pierde. Porque la voluntad de Dios con usted es buena, agradable y perfecta. Dios no se equivoca cuando lo creó a usted y cuando lo trajo a la iglesia. Dios no se ha equivocado, pero nosotros todavía nos cuesta creerle a Dios. Así que, hermanos queridos, es importante entender que Dios también nos creó, pero nos llamó con un propósito. Y aquel que camine en ese propósito con Dios, hermano, va a ganar. Yo se lo repito, va a ganar. Amén, porque Dios un día recompensará a cada quien conforme haya sido su vida, pero no solo su vida a nivel de Él, sino su vida para con el mundo, para con las personas, para con los niños, los jóvenes, las personas a las que usted les dio a conocer a Dios. Así que Dios nos creó con un propósito, pero hermano, escúcheme esto también. Si la iglesia no cumple el propósito, el mundo está perdido. Yo se lo repito, si la iglesia no cumple el propósito, el mundo está perdido. Déjeme traerle un ejemplo reciente. Murió mucha gente por el COVID-19, pero ¿sabe qué nos ayudó a pasarlo? Que hubieran traído unas vacunas. Mucha gente en el mundo se ha librado de la muerte en otras ocasiones precisamente porque los que han tenido la solución la han brindado. ¿Sabe cuánta gente, hermano? Usted se imagina el día que los médicos del mundo dijeran no vamos a trabajar. Solo imagínense que en el mundo hoy los médicos dijeran un mes no vamos a trabajar. ¿Qué implica eso? Que demasiada gente en los hospitales y fuera de ellos va a morir. Eso quiere decir que ellos tienen que cumplir su propósito y si no lo cumplen, el caos mundial es terrible. Pues hermanos queridos, el mensaje para el mundo lo tiene la iglesia. La paz para el mundo la tiene la iglesia con el evangelio. El evangelio, cuando usted se lo predica a un niño, a un joven, a un anciano, le está cambiando la vida. Solo piense en todo este grupo. Hermanos, revíseme a su vecino, por favor, mírele los ojos, por favor, míreselos. Míreselos porque él no está cumpliendo el propósito de venir hoy al culto. No podemos perder el propósito. Mírele los ojos así, mírele. Porque hay algunos que perdieron el propósito hoy y ya se me están durmiendo. Hermanos queridos, miren, hasta venir al culto tiene un propósito. Y créame que el enemigo sí querrá que usted se duerma en el culto. El enemigo no quiere que usted escuche esto. No, para nada. El enemigo no quiere que usted esté atento a la palabra ni que escuche el mensaje. No lo va a querer, hermano. Hermanos queridos, si el mundo no oye el mensaje del evangelio, el mundo se corrompe más. Se autodestruye más. Los niños, los jóvenes, sus propios hijos. Madres que están aquí, mamás que tienen niños pequeños.
Los niños son una bendición, pero ustedes más que nunca necesitan que la iglesia siga predicando. Ustedes más que nunca necesitan venir a los cultos a oír la palabra. ¿Y cómo le van a enseñar a sus niños? Porque los niños usted los tiene hoy pequeñitos y usted hoy lo manda, pero cuando él crezca, él le va a devolver a usted no lo que usted le dijo, sino lo que usted le enseñó con su vida. Así que quiero decirles algo: el mundo necesita escuchar el evangelio. Y si cada día, hermanos, ¿sabe qué están haciendo en las escuelas y colegios? Están matando a Dios. Pero no porque se pueda matar a Dios, pero están matando a Dios en la fe de las personas, en el conocimiento de las personas, de Dios, de los niños. Los están destruyendo. Las redes sociales están destruyendo. Los periódicos del mundo no le interesa que la gente conozca de Dios y tenga fe. Ahí es cuando la iglesia debe entender que tiene una misión con el mundo, y que la misión y el propósito con el cual fuimos llamados es llevarle a la gente el mensaje de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Ayudar que los niños crezcan en Dios, que los jóvenes se queden en Dios, y que, hermanos, los grandes también caminemos con Dios. Mamá, papá, ¿para qué plata si nuestros hijos se nos pierden? Si usted me pregunta a mí, hermano William, ¿qué prefiere usted? ¿Tener mucho dinero y irse a pasear por el mundo, o tener a sus hijos en los caminos de Dios y tener buenos principios? No lo pienso dos veces, se lo digo con toda seguridad. Es mejor tener a los hijos conociendo a Dios y con principios en la vida que tener mucho dinero. Hermano, no perdamos el propósito con el cual Dios nos trajo al mundo y nos llamó a su iglesia. No lo pierda. Nos perdemos a veces en eso, hermanos y amigos, nos perdemos. Hay padres que se han perdido y a veces no les alcanza el dinero para recuperar a los hijos. Así que no te pierdas del propósito. Es mejor, por eso, hermano, oír la palabra y guardarla. Es sabio quien lo hace. Amigos, oír esta palabra y guardarla en su vida, usted es sabio. Papá, mamá, oír esta palabra y prestarle atención y correrle a Dios, usted es el que gana. Usted es el que gana, nadie más. Nadie más. Yo le doy gracias. ¿Sabe por qué? Y yo le digo a mis hijos, yo respeto a mis padres, a mi papá y a mi mamá, y lucho y velo por ellos. ¿Sabe por qué? Quizás no me van a dejar dinero, eso no, pero me dejaron el más grande legado que un padre le puede dejar a un hijo, y es conocer a Dios y enseñarle los caminos de Dios. Ese es el más grande legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Lo material es material, hermanos, pero lo espiritual y lo de Dios tiene un gran propósito. Para entender el propósito de Dios, escúcheme en esto, necesitamos tener tres aspectos importantes. Número uno, reflexionar en mi vida. Reflexionar, necesitamos reflexionar. ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Sabe por qué tenemos tantas decepciones, tristezas? Porque nuestro propósito se ha perdido. Como nos hemos desviado de él y hemos puesto lo material, las relaciones, las personas y otras cosas por delante del propósito con el cual nos trajeron a este mundo, por eso cuando nos falla algo, o nos falla alguien, o cuando se quiebra un negocio, o cuando nos despiden del trabajo, o cuando algo fracasa, nuestra vida se derrumba, porque hemos puesto nuestros ojos en lo que es secundario y no en lo que es primario. Pero cuando usted pone su mirada en el verdadero propósito con el cual Dios lo creó, hermano, usted, su vida y amigo es diferente. Trabajaremos, estudiaremos, tendremos profesiones, médicos, abogados, ingenieros, pero cumpliendo el propósito con el cual Dios nos ha
llamado. Amén. Amén. Así que necesitamos reflexionar mucho más, hermanos y amigos, acerca de por qué estamos aquí. Hermanos, necesitamos reflexionar de la vida. Necesitamos reflexionar. Las madres necesitan reflexionar. ¿Para qué Dios me dio un hijo? Porque normalmente uno a veces se preocupa por mantenerlo bien alimentadito y gordito. Pero eso va más allá. Debes de reflexionar como madre. A veces nos preocupamos mucho porque no le falte la ropita al niño, no le falte el iPad, no le falte el celular. ¿Sabe qué dicen las estadísticas? Que un niño menor de 8 años no debiera de pasar más de 15 minutos en un celular al día, en las pantallas. Los hijos de 12 a 18 años no debiesen, las estadísticas científicas, no debiesen de pasar más de 2 horas al día frente a una pantalla. Pero hermanos, nosotros estamos tan ocupados bregando a hacer dinero para comprarles un iPad, comprarles un iPhone, un Samsung, comprarles todo eso para que ellos mismos se destruyan. Y yo no tengo tiempo para formarlos porque estoy trabajando, porque hay que cambiarle el celular y luego el iPad y luego, pero no nos damos cuenta, nosotros mismos nos hemos desviado del propósito. Así que hermanos queridos, hay que reflexionar más en la vida. ¿Por qué estamos aquí? Mamá necesita reflexionar más. A veces por no compartir tiempo con el hijo le pasamos el celular. Tú le estás dando, tú le darías un veneno para que un niño juegue con él. No, pues estos equipos son un veneno. Yo no veo una mamá que le pase un cuchillo a un hijo para que juegue con él. El cuchillo con que usted cocina en casa y corta carne, ninguna mamá se lo va a dejar a los hijos, pero les damos un celular. Y aunque los fabricantes nos digan todo el daño que traen, no lo queremos entender. ¿Sabe qué pasa? Que no estamos reflexionando en la vida. Poco estamos reflexionando en la vida. Y necesitamos detenernos para entender el propósito de Dios con nosotros. Necesitamos reflexionar más sobre la vida, detenernos más a pensar en la familia, que es lo más importante. Necesitamos detenernos más en lo que de verdad tiene significado aquí y al futuro. Pero no estamos reflexionando. Y yo quiero hoy invitarle, el primer punto para entender el propósito de Dios, tengo que reflexionar. Por eso la Biblia dice, detente. Ese detente es para tu carrera. Y considera las maravillas de Dios. Un hijo es una maravilla de Dios. Cuando nos llega un niño a la casa, eso es una alegría. Pero a veces perdemos el propósito principal. Entonces trabajamos tan duro para comprarle, con todo respeto, hermano, no se sienta mal, pero yo conozco padres que le compran a un niño de 3 añitos, 4 añitos una chaqueta de 200 y 300 florines, pero ese niño está creciendo y en 6 meses la chaqueta de 200 florines no le sirve más. Y yo, para poder mantener ese ritmo de vida en mi hijo, tendré que trabajar más duro y no le voy a poder enseñar para la vida lo que de verdad tenía sentido. No tendré tiempo para leerle la Biblia, cantar con él y presentarle a Dios, porque cada 2 meses, como se ve tan lindo con zapatillas nuevas, valen 60, 80, 100 florines. Pero pues, ¿por qué no le compras una tallita más grande? Levanten la mano a los que les pusieron tallas más grandes de niños para que duraran más los zapatos. A mí. Levanten la mano los que tenemos hermanos mayores y nos pasaban la ropa de los mayores. Y aquí estamos. Y valoramos más la vida. Y valoramos más la familia. Así que, hermanos queridos, hay que reflexionar más. Y yo quiero invitarle hoy
Si aquí me detuviera en este mensaje y usted se fuera hoy de aquí diciendo: tengo que reflexionar más en la vida, cómo vivo, quién soy en mi familia, quién soy en la iglesia, quién soy como ciudadano, quién soy como cristiano, cuál es mi propósito en la vida. Si lo entendiéramos, hasta descansaríamos más, nos maltrataríamos menos. Dejaríamos de centrarnos tanto en lo material. Porque, hermano, nada de lo material, a nadie, hermano, eso solo pasó por allá en el tiempo de los egipcios, que le empacaban el oro, y los indígenas a la persona, al muerto, le empacaban eso. Pero hoy en día, hermano, si le van a empacar a usted la prenda, a cualquiera se la quita. Ya ni la prenda se la dejan llevar a uno, hermano. Así que nada. Así que la Biblia se sigue cumpliendo. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveremos allá, al vientre de la tierra. Allá volveremos sin nada. Hermanos queridos, hay que reflexionar. Número 2, una persona que reflexione seriamente sobre el propósito con el que está aquí en esta vida y en este mundo, y para el cual fue creado y para qué Dios lo llamó a la iglesia, asumirá un compromiso. Cuando usted reflexione seriamente, usted asumirá un compromiso diferente. Y yo quiero invitarles hoy, hermanos, reflexionemos y asumamos compromisos diferentes con la vida, con Dios, con la iglesia, con el mundo. Hermano querido, el mundo nos necesita. El mundo nos necesita. No sé cuántos de los que están aquí en esta mañana dirían: qué rico yo haber conocido el evangelio antes. Levánteme la mano a alguien que dice: yo hubiese conocido el evangelio antes. Hermano, el evangelio es una bendición. Es la buena noticia para el mundo. El evangelio es la buena noticia para el mundo. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, a cambiarles la vida, a darles una vida diferente. A eso vino el Señor. Gloria a Dios. Así que reflexionemos y asuma un compromiso con usted mismo, con Dios, con su familia, con la sociedad, con el mundo. Hermana, saque tiempito. No todo es trabajo, no todo es dinero. Saquemos tiempito y digamos: hay que hablarle a alguien de Cristo. Hay que ir a hacer una refán. Hay que presentarle a la gente a Cristo. Hay que traer las personas a la iglesia. Hay que motivarles para que vengan a los cultos. Hay que hacer algo por las personas. Pero, hermanos, necesitamos entender el propósito con el cual Dios nos trajo. Y número 3, escuchen esto, quien reflexiona y asume el compromiso será una persona que está llamado a actuar con sabiduría. ¿Sabe, hermano, que la vida hoy, y yo creo que siempre, pero la vida hoy nos demanda que seamos más sabios? No más inteligentes, más sabios. Porque hoy la gente es muy inteligente. Los niños nacen hoy con los ojos abiertos. Sí, usted es un niño y tiene unos mesecitos y ya están... Ya le gritan a uno, le pegan y bueno, y pasan 2, 3 añitos y los niños desarrollan una malicia y una habilidad. No necesitamos más gente inteligente, no que no la necesitemos, sí, pero ¿sabe qué necesitamos hoy? Sabiduría. ¿Sabe qué necesitamos hoy? Padres sabios, madres sabias, cristianos sabios. Hermano, que entendamos que lo más importante en la vida no es nada de lo que por lo que más nos estamos afanando. No sé si usted me entiende eso esta mañana. Por lo que nos estamos afanando hoy en el mundo no es lo más importante. Estamos destruyendo el mundo. ¿Sabe qué van a hacer? A los seres humanos ya no nos alcanza lo que tenemos sobre la tierra. ¿Sabe qué están haciendo? Y ya van a empezar a hacer las potencias del mundo. Van a excavar en el fondo marino para sacar los minerales del fondo marino.
Porque como necesitamos más y queremos más, y porque el ser humano no se sacia y la codicia no sacia en los seres humanos, entonces las potencias del mundo ya tienen máquinas para entrar 4.000 metros en la profundidad del mar, para sacar las piedras y los materiales raros que hay en el fondo del mar, para que los ricos y las sociedades se enriquezcan más. Hermano querido, necesitamos reflexionar y necesitamos entender y necesitamos obrar con sabiduría, pero no solo en un área, en todas las áreas de la vida necesitamos sabiduría. Hoy más que nunca sabiduría. ¿Sabe qué dice la Biblia? Si como a la plata buscáramos la sabiduría, la vida nos cambiaría. Si hubiesen padres que buscaran la sabiduría más que el dinero, la vida es diferente. Hermanos queridos, sabiduría, esos tres aspectos: reflexionar quiénes somos, asumir un compromiso y desarrollar sabiduría. Hermanos, y el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. Por eso decídase a seguir con Dios, porque el que tiene temor de Dios y le da el lugar que Dios tiene es sabio. Cuando usted se arrepiente y se bautiza y sigue a Cristo y es fiel a Dios, usted es sabio. Usted es sabio. Papá, mamá, serás sabio cuando le dejes a tus hijos el legado del evangelio, será tu mayor riqueza. Conozco padres que le han dejado mucho dinero a los hijos y se lo pervierten. Usted trabajó 50 años de la vida duros y su hijo llegó y se los tiró en fiestas y rumbas y negocios malos, y compró carros de lujo y se estrelló y usted trabajó 60 años para dejarle una fortuna y su hijo se la tiró. Déjele mejor principio, déjele enseñanza, preséntele a Cristo, reflexione en la vida y preséntele al Salvador del mundo, preséntele la esperanza de vida, enséñele a su hijo a amar a Dios. Amén, hermanos. El libro de Proverbios capítulo 9 versículos 10 al 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 9, 10. Mire esto, hermano. Yo quiero que ustedes escuchen esto, porque cuando uno es sabio, ¿quién es el beneficiado? Cuando una mamá es sabia, ¿quién se beneficia? ¿La vecina? No. Puede que algo le ayude a la vecina, pero cuando usted es una mamá sabia, la que se beneficia es usted. Si usted empieza a ver sus hijos y usted, wow, gracias a Dios. Cuando un papá es sabio, el que se beneficia es usted. Cuando un hombre es sabio, ¿quién se beneficia? Uno mismo. Pues mire lo que dice la palabra de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. No lo olvide. Todo el que teme a Dios ya tiene el fundamento de la sabiduría. Pero sigue diciendo, y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Amén. Versículo siguiente. Porque por mí se aumentarán tus días. ¿Estamos en Proverbios qué? Ok, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Versículo siguiente. Si fueres sabio, ¿para quiénes? Para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Hermanos queridos, ¿quién gana de ser sabio? Yo. Jovencito, a veces los jóvenes le dicen al papá, déjeme hacer lo que quiera. Pues tú vas a perder. Déjeme, yo voy, yo hago. ¿Y para qué, iglesia? Tú pierdes. Tus palabras las recogerás con los años. Papá, no me invite a la iglesia, no me lleve, no me obligue, no me diga nada que no me interesa. Tú perderás con los años. Pero si tú eres sabio, nadie más va a ganar sino tú. Así que, hermanos, hoy más que nunca necesitamos sabiduría. ¿Sabe qué le pida a Dios? Pídale sabiduría. Hermano, a veces pedimos dinero, pida sabiduría. Salomón, Dios le dijo, ¿qué hubiese hecho usted con esa oferta de Dios? Si Dios apareciera, bueno, no va a aparecer, pero si fuera como en ese tiempo, y le diga a usted, hey,
¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. ¿Usted qué pediría? Quizás alguien diría un yate. Otros no, un edificio, no, un avión, no, una isla, no, dinero para ir y comprar. ¿Sabe qué dijo un hombre? Señor, dame sabiduría. Y el que pidió sabiduría fue rico. Es que esa es la diferencia. Tener sabiduría te dará todo. El que es sabio se beneficia para usted mismo. Hermanos queridos, necesitamos entender el propósito de Dios. De lo contrario, nuestra vida seguirá caminando y no entenderemos el principal propósito con el cual estamos aquí. Amén. Mire, hermano, alguien sabio le sirve a Dios hasta con su profesión. A usted Dios le regaló un carro, también úselo para servir a Dios. Cualquier día dígale a un hermano: hermano, yo lo llevo al culto. ¿Por qué no ha venido al culto? Hermano, es que vivo lejos, no puedo. Un amigo: yo lo llevo en mi carro. Use lo que Dios le ha dado para glorificar a Dios. Use el carro para glorificar a Dios. A veces nosotros con los años: es que usted ¿dónde vive? Ay, es que la gasolina está muy cara. No, la gasolina sí está muy cara, pero Dios es el dueño de todo. Y Dios está viendo obras y actitudes nuestras. A veces nosotros nos cerramos las bendiciones. Cuando un cristiano dice que no lo llevo porque no tengo gasolina, hey, atrévete a creerle a Dios. Atrévete. Es que no tengo tiempo para ir al culto. Tú estás cerrando la llave de la bendición. No voy a venir a hacerle culto a Dios si es el que me bendice. Yo vengo a hacerle culto a Dios. Y usted está bien, venga más tempranito. Oiga, todo me está yendo bien. ¿Y por qué va tan temprano? Porque esa llave de la bendición la tengo que mantener abiertica. Y no quiero que el dueño de la bendición me cierre. Hermanos, necesitamos reflexionar más. Iglesia, necesitamos reflexionar más sobre la vida, sobre el tener sabiduría para vivir. Yo no sé uno por qué cuando le da un cáncer se vuelve un orador, pero único. Usted quiere ver un cristiano, ore, que ore, que ore, cuando le dicen que tiene cáncer. Pero ¿y por qué no oro antes? A todos nos puede dar un cáncer, sí, pero que no sea la enfermedad la que me haga orar a mí. ¿Por qué a mí me tiene que hacer orar una enfermedad? ¿Por qué a mí me hace venir a un culto una crisis? ¿Por qué no me falta sabiduría? ¿No es mejor venir al culto aliviado y glorificar a Dios y decirle: Dios, guárdame del cáncer y guárdame de la enfermedad? Señor, no necesito una enfermedad para orar, no necesito un problema para darte la gloria, no necesito una crisis para reconocer que tú eres Dios. Hermano, reconozca que Él es Dios cuando esté joven, cuando tenga dinero, cuando tenga salud. Córrale a Dios y córrale al culto y alabe a Dios. No, alabe a Dios en las crisis, pero alabe a Dios también en la prosperidad, en la sanidad y en la abundancia. Levante sus manos y diga: es que Dios es grande, es que Dios es bueno, es que Dios es maravilloso, es que este Dios es único. Alábelo en la salud y alábelo en la enfermedad. Alábelo cuando es pobre, pero alábelo todavía más cuando es rico. Hermano, alabe a Dios siempre. No se nos olvide de dónde venimos. Hermanos, necesitamos reflexionar más y vivir con sabiduría. Yo llevo muchos años de ser pastor. Bueno, algunos llevan mucho más, pero tengo ya 23 años de ser pastor, toda la vida en la iglesia. Así que he conocido hermanos y personas de todos los portes, calibres. Yo he conocido gente que no tiene tiempo para Dios hasta que les llega una crisis y un problema. Ahí tienen tiempo. He conocido gente que no los hace humillarse nada, pero llega un problema y ahí sí. He conocido personas difíciles,
pero también he conocido personas que en la abundancia y en la provisión han reconocido a Dios. Un hombre dijo: en la abundancia y en la escasez Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Hermano querido, a Dios se le alaba en todo tiempo. El salmista dijo en el Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. No solo en la pobreza ni en la riqueza, siempre. Pero para hacerlo hay que reflexionar y hay que ser sabios y hay que asumir un compromiso. Y yo quiero invitarle a que usted lo entienda esta mañana. Yo sin Dios no soy nada. Yo sin Dios no soy nada. Pero Dios sin mí, le hago un favor. Dios sin nosotros, perdone que se lo diga, le hacemos un favor. Pero usted y yo sin Dios no somos nada. Por eso, hermanos, jóvenes, niños, honren a Dios, cumplan el propósito, entiendan para qué Dios los llamó, colóquense en las manos de Dios, deje que Dios obre en sus vidas. En la tarea, hermanos, de que el mundo conozca a Dios, no somos espectadores, usted es un protagonista. Y yo quiero decirle a todos los hermanos que están aquí: vuélvase un protagonista de la salvación del mundo. Ayude a la gente a conocer a Dios. Saque tiempo, programe su vida, su agenda, haga una refán, visite una persona, tráigala a la iglesia. La gente tiene sed de Dios, pero los cristianos estamos ocupados. Los cristianos o están durmiendo, o están en televisión, o están en otras cosas. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Levántate tú que duermes, levántate. Necesitamos volver a entender el propósito. La vida se nos está yendo, hermanos. Yo voy a cumplir 50 años y me parece, cuando miro 50 lo veo grande, pero me parece ayer que fuera un muchacho. Eso quiere decir que la vida se nos va, como dice la Biblia, como neblina. La vida se nos va como neblina y pasa, y al fin de cuentas decimos: ¿y qué? ¿Y para qué? Y lo demás. ¿Sabe? Invierta su tiempo, invierta su dinero, invierta sus fuerzas en lo que tiene que ver con el propósito de Dios. Invierta tiempo, invierta fuerzas, invierta de su dinero para apoyar la obra de Dios, para que muchos conozcan a Dios. Necesitamos, hermano, reflexionar más sobre la vida, poner nuestro talento al servicio de Dios, nuestras habilidades. Jóvenes que cantan, no cambie usted servir a Dios por irse al mundo. No cambies esto. No me puedes decir: perdóname, pero estás pensando muy pequeño. Cuando tú dejas de glorificar a Dios. Y que la gente esta mañana, yo estaba hablando con un hermano allá afuera, salí un momentico mientras ustedes cantaban y estaba hablando con un hermano allá afuera, hermano, y allá afuera usted sentía, yo le dije al hermano: entrémonos, porque allá lo que se siente es algo especial. Lo que se siente cuando se canta y se adora a Dios es algo glorioso, es algo grande. Hermano, ¿cómo voy a cambiar yo de cantar a Dios, de servir a Dios, de estar en el plan de Dios, en el propósito de Dios, por irme a bailar allá afuera, por irme a una discoteca, por irme al mundo? No lo hagas nunca de tu vida, nunca. Necesitamos reflexionar un poco más el propósito con el cual estamos aquí, reflexionar el privilegio que Dios nos dio de estar aquí, de ser iglesia, de ser hijos de Dios, de servir a Dios. Hermano, esto no se cambia por nada ni por nadie. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Y quiero terminar con este pasaje, hermano, 1 Corintios capítulo 12, versículos 18 al 25. Hermano, haga su trabajo como hijo de Dios. El cuerpo humano, la Biblia nos trae el ejemplo, y Pablo nos habla del cuerpo humano para hablarnos de cómo Dios a cada uno nos ha dado dones
y tiene un plan con nosotros, pero nosotros nos perdemos. Y nos trae el cuerpo humano para decir que el cuerpo humano, cada parte de él, hace su trabajo. Hermano, ¿qué tal que su dedo diga, hoy no me dejó doblar? Pues es un lío, porque imagínese que su cabeza hoy le diga, hoy no voy a obedecer nada. Imagine dónde termina uno. O que los pies le digan, hoy no camino. Vaya que cuando uno no puede caminar. O las manos o el hígado. No, hermano, el cuerpo trabaja y cumple su función. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo, hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, y necesitamos que la iglesia cumpla su función, los unos y los otros de diferente manera, pero cumplamos nuestra función. No todos son pastores y no podrán serlo. No todos son cantantes. Algunos querrán ser pastores, otros cantantes, otros tendrán otros dones, consejería, otros podrán tener amor y ven al pobre y lo ayudan y lo cuidan, y al enfermo, pero todos necesitamos cumplir nuestro lugar. Hermano, no somos espectadores en la obra de Dios y en la salvación del mundo. El mundo nos necesita. Y lo más grande en la vida es cumplir el propósito de Dios con nosotros. Lo demás es material. Lo demás de la tierra, hermanos queridos, es material. Una casa lujosa, pero también uno puede vivir en una casa más sencilla. Eso, al fin de cuentas, a los años no nos dará más ni menos. Un carro lujoso, un carro sencillo, que el todo es que lo lleve y nos mueva y podamos andar. Pero no perdamos el propósito. Hay gente que se endeuda en deudas altísimas para pagar un carro lujoso, y toda la vida uno hay esclavo de él. Necesitamos ser más sabios. Mas ahora Dios, lean conmigo y terminamos. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hermanos queridos, la iglesia es una sola. Y usted es parte de la iglesia de Cristo. Y de usted y de mí se espera que cumplamos la función en el cuerpo de Cristo. Y mire lo que sigue diciendo. Ni el ojo puede decir a la mano que no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, que no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Verso siguiente: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Sabe por qué Pablo colocó esta enseñanza? Para decirnos a nosotros, el cuerpo de Cristo, todos nos necesitamos, y todos necesitamos ejercer los dones que Dios nos ha dado, y todos necesitamos entender que en la iglesia del Señor cada uno cumple diferentes funciones y necesitamos activarlas para que el cuerpo de Cristo funcione, para que la iglesia de Dios funcione en este mundo, para que el mundo tenga salvación, para que el mundo escuche el evangelio, para que menos niños se pierdan, para que menos hogares se destruyan, para que menos jóvenes vayan a la droga, para que menos sociedad se pierda. Hermano, ¿sabe cómo está el mundo hoy? Estaba mirando una estadística. En Estados Unidos cada año se roban o se pierden 400,000 niños al año. La estadística de los jóvenes perdidos en Estados Unidos por el fentanilo y la droga
Los jóvenes aquí en Aruba que se están perdiendo por la droga, por vapear, por el cigarrillo electrónico. ¿Sabe cuántos jóvenes se están perdiendo? Hermano, estaba leyendo una estadística. El vapear, el fumar cigarrillo electrónico está haciendo daño y está dando cáncer. Me lo decía un médico ahora que fui a una cita médica. Me decía el doctor, si la gente supiera, los jóvenes supieran el cáncer que está trayendo el cigarrillo electrónico, ni se meterían en ese tema. Pero ¿sabe por qué se está perdiendo el mundo? Porque los que tenemos la verdad y los que tenemos el mensaje de vida nos estamos callando. Pero quiera Dios que en esta mañana usted y yo reflexionemos y digamos, hay algo que hay que seguir haciendo por los niños, por los jóvenes, por la sociedad, por las damas, por los varones, por los hogares. Hay que entender el propósito con el cual fuimos creados y para el cual Dios nos ha llamado. Dios tiene un propósito con tu vida. Si tú le sirves, tú te beneficias. Estén de pie, tengan la bondad. Dios tiene un propósito con usted. No lo detenga, no lo cambie. Le quiero decir a los amigos que están acá, métase en el propósito de Dios. Dios no lo quiere por allá un fin de semana de discoteca y tomando y no, ese no es el propósito de Dios. Ese no es el propósito con el cual Dios te creó ni para el cual Dios te tiene. Eso no. Dios no le quiere a usted por allá renegando de la vida, lejos de Él. No, Dios tiene otro plan con usted. Amigos que están aquí, Dios tiene un plan con ustedes. Qué bueno que los amigos lo entiendan. Dios tiene un plan con ustedes. Amigos que llevan años y todavía no se han bautizado, ¿qué estás esperando? Decídete. Decídete. Es que si me bautizo pierdo. Tú no pierdes nada, tú ganas. Pero si pierdo, no, lo que pierdas, lo que tú tengas que dejar por causa de Dios, Dios te lo recompensará. La Biblia lo dice 100 veces aquí en la vida y en la eternidad. ¿No le parece que vale la pena eso? Es que tengo que dejar unos amigos, pues Dios te dará mejores amigos. Es que me deja mi esposa, bueno, no te amaba. No te amaba. Es que me echan del trabajo, ¿no será que el Dios del cielo te da un mejor trabajo? Es que pierdo una renta, pues piérdela porque Dios te va a bendecir mucho más. Amigos, entiendan el propósito de Dios. Dios tiene un propósito más grande con tu vida. Dios tiene un plan con tu vida, pero quédate en el propósito con Dios. Entiéndelo, entiende el propósito de Dios. Hermanos queridos que están aquí esta mañana, no se vuelva un actor pasivo en la obra de Dios, vuélvase alguien activo. Bueno que dijéramos todos, hay que hacer algo porque la obra de Dios siga creciendo. Qué bueno que los niños, los jóvenes, los líderes, los servidores, los varones dijeran: pastor, tenemos que unirnos más y hay que seguir creciendo, seguir evangelizando, invirtiendo en la obra de Dios. Hermano, no se acostumbre a ser un actor pasivo, vuélvase alguien activo, que la obra de Dios crezca. Ese es el propósito de Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos? No sé si alguien quiera venir a este altar. Puede ser que alguien, un amigo, quiera venir acá. Una mamá. Mamá, Dios te dio ese niño, esa niña. Ten cuidado, cumple el propósito con él. Pero tendrás que reflexionar si tienes tiempo para Dios y buscas de Dios, o si te está ganando el mundo y otras cosas. Este mensaje, si no hubieras venido hoy, no lo habrías escuchado. Así que el haber venido hoy te lleva a reflexionar sobre la vida. Vamos a orar a Dios. No sé si haya alguien aquí que quiera que oremos por usted. Yo quiero orar por alguien hoy que quiera decirle: Dios, yo quiero estar en tu propósito. Ayúdame a cumplir tu propósito. No el mío, no lo que yo quiera, lo que tú quieras.
Sabe, hermano, Dios tiene un plan con usted, un proyecto con usted. Dios con todos y cada uno tiene un proyecto. Quédate en ese proyecto con Dios. Acompáñeme por favor a orar. Acompáñeme a orar. Vamos a orar a Dios. Dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Dios mío, aquí estoy. Dígale: Señor, mi vida, ayúdame a reflexionar sobre la vida, sobre el tiempo, sobre mi relación contigo, sobre mis hijos. Oh Dios, mi búsqueda de ti, la manera en que les enseño, que les estoy mostrando a mis hijos, cuál es la prioridad, cuál es la prioridad. Habla con Dios, dile: Señor, aquí estoy. Jehová cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en nosotros. Dígale a Dios: Señor, cumple tu propósito en nosotros. Dígaselo. Cierre sus ojos y dígale: Señor, cumple. Cumple, Dios. Lo demás es material, hermanos. Mamá, ese niño, esa niña que le pediste a Dios, honra a Dios con tu niño, con tu niña. Pero la manera de honrar a Dios, haz lo que sea un instrumento para Dios, que le cante, que le sirva, que ayude en la iglesia. Padres, manténgase en el propósito de Dios. Amigos, necesitamos reflexionar más. Señor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Yo quiero más de ti, Señor, para transmitirle al mundo, Señor. Oh Dios, oh Dios. Como tú, quebranta mi corazón. Hoy es un día para quebrantarnos. Hoy es un día para que usted quebrante su corazón y le diga a Dios: Señor, hay cosas más importantes. Para que crezcas tú. Yo quiero menguar, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. A ti. Todo lo que soy. Todo cuanto tengo. Gloria a Dios. Yo quiero menguar para que Él crezca. Qué lindo colocarnos en los planes de Dios. Tú ganas. Tú ganas si eres sabio, papá, mamá, tú ganas. Ayúdanos, Dios, a cumplir tu propósito.